¿por qué no le damos un aplauso de bienvenida al pastor Elías? Viene desde Oaxaca para compartirnos la palabra. Buenas noches, pueden sentarse. La verdad es que siempre buscamos un pretexto de venir a saludar aquí al pastor Samuel, pasar un tiempo como el que pasamos hoy. Llegamos anoche y entre el desayuno y la comida se nos fue el día. O sea, la seguimos de largo con nuestra amistad. Estamos terminando ya, el día de mañana viajo a Torreón, Coahuila, terminando esta gira. Yo quiero decirles que lo que me trae aquí no es nada más vender un libro. Hay dos objetivos que nos trae el venir a alguna congregación. Una, pues sí, traemos un libro que es el resultado de mis devocionales, de mi encuentro con Dios, de mi cita con Dios, de todo un año. Y este libro en especial es algo que valoramos porque fue hecho en tiempo de pandemia y fue difícil para nosotros. Pasé circunstancias muy complicadas, la muerte de mi hermano por COVID, una cirugía de corazón abierto que tuve que pasar de manera sorpresiva. Estuve con ese pronóstico de que probablemente no pasara yo esta cirugía. Y bueno, tiempos difíciles, desiertos que vivimos, y que en medio de todo eso Dios nos permitió escribir, sacar este libro, publicarlo. Y amados, esto no es un negocio personal. Nosotros venimos pagando todos nuestros gastos de la gira, nosotros invertimos nuestros recursos, los pastores que me acompañan invierten su tiempo también, y somos varios los que viajamos, y no lo hacemos por el hecho de obtener algún beneficio. De hecho, a veces gastamos más de lo que vendemos, pero venimos pagando nuestros propios gastos. Este libro tiene una razón por la cual viajamos tanto, y es que todo lo que podamos obtener por la venta del libro estamos destinándolo a apoyar a pastores cubanos. Estamos apoyando a 100 pastores cubanos con $20 cada mes. Y bueno, todo lo que nosotros publicamos en libros y otros eventos que tenemos, nosotros cada año enviamos una ayuda a Cuba, y en esta ocasión vamos a enviar $12,000 en el mes de marzo para bendecir a los pastores cubanos. La semana antepasada estuve en Venezuela, estuve compartiendo con más de 2,000 pastores venezolanos. Y también me di cuenta de que hay una necesidad tremenda. Amados, nosotros estamos aquí todavía en la gloria. Yo sé que hay escasez, yo sé que hay problemas a veces, pero no se compara con lo que los hermanos allá en Venezuela están viviendo. Casi todos los pastores son delgados. En México casi todos los pastores son gorditos. Y eso te habla de la diferencia. Ellos le llaman la dieta de Maduro, que quiere decir que no comen nada, que no tienen dinero para comer. Un pastor gana $5 al mes. Estamos hablando de 100 pesos al mes. Y usted puede decir, ¿cómo vive? Si usted se queja porque gana poco, pues allá ganan $5 o 100 pesos al mes. Y la verdad es que ahora también me estoy comprometiendo a adoptar 50 iglesias en Venezuela. Les vamos a mandar $50 mensuales. Y eso es mucho dinero para ellos, pero con eso vamos a hacer iglesia allá. Vamos a tener ya presencia en Venezuela, y estamos esperando la lista de las 50 congregaciones que vamos a adoptar para enviar este dinero. Así que yo estoy aportando, empresarios de mi congregación están aportando, y el pastor Obed Jauregui, quien el pastor va a estar en el Congreso, pastor de Miami, con una visión también tremenda, él va a estar aportando también. Y juntos, si usted compra un libro, usted se bendice porque tiene un material, una herramienta para leer. Además,
o el libro que nosotros leemos es la Biblia, pero este libro es una herramienta. Y quiero decirles, para todos los que somos parte de la familia nazarena, a mí a veces me da tristeza, amados, me da tristeza nuestra iglesia, porque tenemos más de 110 años y no hemos avanzado mucho. El mundo se está perdiendo y nosotros estamos muy cómodos. Me da tristeza porque en lugar de empujar fuerte, estamos en los últimos tiempos y yo estuve al borde de la muerte. Y todos los que tuvieron COVID, aunque la pasaste y ya estás aquí, quiero decirte que eres un sobreviviente. Dios tuvo misericordia de ti, te dio la vida. Deberíamos en este momento estar diciendo, yo decidí hacer dos cosas. Número uno, voy a disfrutar cada minuto de mi vida. Ya no voy a perder mi tiempo en enojos, no voy a perder mi tiempo en amargura, no voy a perder mi tiempo en nada. Yo voy a disfrutar cada minuto de mi vida porque no sé si mañana voy a vivir. Lo segundo que yo voy a hacer es que no voy a vivir para agradarle a nadie. Yo todavía quería agradarle a la institución, quería agradarle a los líderes y Dios me dijo, ¿sabes qué? Es mejor que vivas para agradarme a mí y yo voy a agradarle a Dios. Y lo demás, ni modo, a veces uno no le queda bien a todos, ¿verdad? No todos están contentos con uno. Cuando yo predico en mi iglesia son miles de personas y uno que otro se enoja. Hay personas que se enojan conmigo cuando predico y antes me preocupaba. Ya se enojó el hermano, háblenle, ¿verdad? Pídanle una disculpa. Ahora no, ahora voy a disfrutar cada minuto de mi vida y voy a agradarle a Dios y dentro de eso a alguien le voy a desagradar. Así que viva su vida así porque mañana quién sabe si usted esté. Mañana quién sabe si estamos vivos. Y este libro, amados, es uno de los pocos, yo creo que hay uno u otro más, un libro que está de acuerdo con nuestra doctrina. Ha sido revisado por teólogos, por pastores que conocen bien nuestra doctrina, así que es de los pocos devocionales que están conforme a nuestra doctrina. Así que eso debería a nuestra familia, ¿verdad? Porque este libro lo están comprando. A mí me cerraron las puertas la iglesia en Chiapas, nuestra iglesia Nazareno, avisaron que no compraran, que no participaran de nuestro ministerio de una forma que me dio tristeza. Y yo cuando estaba en mi cuarto, no llorando, yo estaba orando a Dios, porque la verdad, amados, andar de gira es difícil. Yo vendo este libro en mi congregación, yo vendería 2,000 libros, vendemos con nuestras iglesias, vendimos casi 3,000 libros, nada más nosotros podemos comprar y ya, no tengo que andar viajando por todos lados, descuido a mi esposa, a mis hijos, a la familia. Y yo le decía a Dios, pues ya voy a dejar esto, ya voy a escribir nada más para nuestra iglesia, ya no vamos a salir, ya me quedo en mi congregación. Gracias a Dios nuestra congregación ha sido una congregación creciente. Antes de la pandemia más de 5,000 personas, hoy en día estamos llegando ya de manera presencial casi 3,000 personas y yo no tengo en las redes, hay miles de personas que se conectan a nuestra transmisión. Yo le decía a Dios, si tú me dices que yo deje esto, lo voy a dejar. Si tú me dices que yo me dedique a otra cosa, yo nada más quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Y al otro día estábamos en Tuxtla desayunando con el pastor Josué y yo recibo una llamada de una de las iglesias más grandes del país, no es Iglesia Nazareno. Y entonces me dice el pastor, ¿por qué no viene aquí a mi congregación el domingo y pone sus libros acá? Amados, y cuando llegamos ese domingo, el pastor dijo, vamos a leer este libro, la gente corría y la verdad es que Dios empezó a abrir puertas donde no lo hay. Y ese es nuestro Dios. Por eso yo creo que estamos en el propósito de Dios. Y con esto quiero decirles, cuando usted compra un libro, bendice a un pastor, se bendice a usted. Cuando usted regala un libro, usted bendice a 2 pastores y bendice a otra persona también. Y como yo le decía, no es un negocio, esto no serviría como negocio, sería un pésimo empresario, ¿verdad? Si yo hiciera negocio de esto. Esto es un ministerio y queremos bendecir a pastores que de veras la están pasando mal. Y lo hago porque mi padre fue pastor. Y en el tiempo que mi padre fue pastor, nosotros sus hijos padecimos la pobreza del ministerio. Y durante muchos años, yo recuerdo que desde que yo nací
hasta los 19 años, 18 años, 19 años, nosotros vivimos en pobreza extrema. No quiere decir que después de los 19 ya fui rico, no, seguía viviendo en pobreza extrema, pero ya trabajaba, ya había terminado una carrera, ya estaba ganando un poco de dinero, ya tenía para un chocomil, que era mi vicio cuando yo era jovencito, tomar un chocomil. Ya tenía para leer, porque a mí me ha gustado leer siempre. Y durante todo ese tiempo de mi infancia, yo crecí con un pensamiento: yo no voy a ser pastor, porque ser pastor significa ser pobre, porque ser pastor significa pobreza extrema, porque ser pastor significa que tus hijos vayan a la escuela sin dinero, ser pastor significa que tus hijos no tengan zapatos para comprar. ¿Por qué pensaba así? Porque es la vida que yo había llevado, porque es lo que yo había experimentado en ese tiempo de mi infancia. Y muchas cosas, amados, no han cambiado. He viajado por todo el país y lo único que yo he visto en muchas congregaciones es una pobreza extrema. Hay pobreza espiritual, hay pobreza emocional, hay pobreza económica, y es increíble que nosotros estemos sumergidos en esa pobreza. Y yo le eché la culpa a Dios. Yo pensaba que Dios había destinado ya que los pastores y los hijos de pastores teníamos que vivir así. Entiendo lo que está pasando en Venezuela. Es una cuestión no de Dios, es una cuestión de la economía de ese país. Entiendo, tuvimos una reunión con 850 hijos de pastores y la verdad es que les dimos una hamburguesa a cada hijo de pastor, y tú los veías ahí sentados comiendo una hamburguesa, porque en casi 5 años, 6 años, muchos de ellos no han probado una hamburguesa. Y entiendo la situación allá, no la entiendo en nuestro país. Y les quiero hablar de esto, amados, porque lo que a mí me sucedió en esa etapa de mi vida fue un parteaguas, no solamente en mi vida personal, la de mi familia, la de mi trabajo, en el aspecto económico, sino fue un parteaguas también en mi ministerio. Porque muchos pastores vienen, vamos a tener un congreso el 2, 3 y 4, 3, 4 y 5 de febrero, no recuerdo la fecha. Vamos a tener un congreso y muchos pastores nos preguntan: pastor, ¿cómo creció la iglesia? Denos la fórmula del crecimiento. Y amados, no hay una fórmula. Hay principios que hicieron que la iglesia pudiera crecer. Y esos principios lo aprendí a base de golpes. Y quiero compartir con ustedes un solo principio. Y este principio emanan algunas enseñanzas, y espero que pastores que estén aquí, hermanos que están aquí, están pasando por situaciones difíciles en su economía, puedan creer estos principios, porque al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Y cuando nosotros creemos en esos principios que están en la Biblia, que Dios me enseñó a mí, nuestra vida cambia. Es cierto que pasamos por crisis, es cierto que pasamos por desiertos, es cierto que pasamos por situaciones difíciles, pero amados, todo valle, todo desierto tiene un final. Hay momentos en que Dios nos va a sacar de ese desierto para llevarnos a una vida abundante. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que yo viví en extrema pobreza, pero en 1985 yo tengo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro, en un campamento de jóvenes, yo fui tocado por el Espíritu Santo y acepto ser pastor. Y yo me acuerdo bien cuando acepté el pastorado, porque yo hice esta oración: Señor, me resigno a vivir en pobreza todos los días de mi vida. Señor, me resigno a no tener que comer. Me resigno a que la gente me desprecie, me menosprecie, pero te voy a servir, ¿verdad? Voy a ser pastor. Me resigno a que me cambien, porque en esos años a mi papá lo cambiaban cada asamblea de distrito. Y nosotros estábamos esperando en la casa que mi papá llegara y temblábamos, porque hay que dejar a los amigos, nos van a cambiar de escuela, porque ya nos decían: pues ahora nos vamos a otro lugar, nos vamos a tal lugar. Y temblaba mi papá. Yo recuerdo a mi papá temblar cuando le decían: la junta consultora quiere hablar contigo. Mi papá nos agarraba a los hijos y oraba: hijos, oren por mí, porque la junta consultora quiere platicar conmigo.
Y era cosas, y yo le decía a Dios, estoy dispuesto a padecer todo esto, estoy dispuesto a tenerle un miedo a la junta consultora, estoy dispuesto a que me cambien de lugar a lugar, estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto a que mis hijos no tengan zapatos, estoy dispuesto a que mis hijos no tengan que comer. Esa fue mi oración. Yo pensaba en mi rendición a Dios, y con esto yo me levanté. Fui a pedirle perdón a mi esposa porque yo la quería abandonar. Fui a pedirle perdón a mis padres porque yo odiaba a mis padres porque ellos nos habían dado pobreza. Odiaba a mis padres porque nunca supieron defenderme cuando la junta de la iglesia nos atacaba. Odiaba a mis padres por ello. Y no sé si hay miembros de la junta de la iglesia aquí, pero amados, yo cuando crecí, cuando tenía 15 años, yo soñaba, disfrutaba este sueño. Yo soñaba, algún día yo quiero crecer, comprarme una pistola y matar a unos 2 o 3 miembros de la junta de la iglesia. Yo creo que hay muchos hijos de pastores que sueñan así, porque esa era nuestra vida, esa era lo que nosotros vivíamos, y lamentablemente es lo que muchos pastores viven hoy, es lo que mucha gente vive hoy. Y entonces yo me fui a la Ciudad de México, tuve mi primer pastorado a los 20 años de edad, fui pastor en San Agustín, allá en la Ciudad de México, una congregación muy pequeñita de apenas 10 personas, 5 llegaban a la iglesia, 5 no llegaban, y la iglesia creció a casi 400 personas en un año. Y después de eso yo cometí un error en una consejería y entonces me empezaron a presionar la iglesia, ya sabe, los hermanos, ¿verdad? Por un error que había cometido en una consejería. Pues tenía 20 años, no sé qué esperaban de mí, pero cometí el error. Así que paso unos años en la cual termino el seminario. Yo no me gradué del seminario, me gradué hasta 25 años después. Yo le gané al presidente. Hasta los 25 años me titulé, después de haber salido del seminario. Y bueno, en una noche me dicen, hay una iglesia en Chiapas que se llama la Iglesia Nazareno en Calera, Chiapas, y andan buscando pastor. Y yo le dije a mi esposa, vámonos de aquí, vámonos a Chiapas. Y fuimos a Chiapas, una congregación que es, no sé si la segunda iglesia del Nazareno en México, una congregación que tenía un templo que se estaba cayendo, una casa pastoral que se estaba cayendo también de teja y lodo, y mi salario de 500 pesos al mes cuando habían 3 ceros, 5 pesos de hoy. Así que eso era lo que yo iba a ganar. Yo dividía, apartaba 100 pesos para diezmos y ofrendas, y 400 pesos lo dividíamos entre 30, y eso teníamos para comer. Por supuesto, no alcanzaba. Pero yo estaba ahí. Había hecho esta oración de rendición. Yo decía, esta es la vida de pastor. Esto es lo que tenemos que vivir. Teníamos una niña y me acuerdo cuando anduvimos buscando en todo Arriaga, comprar un zapato para mi hija, un par de zapatos, con el dinero que teníamos, con el presupuesto que teníamos, y nunca encontramos un presupuesto para ella. Así que nosotros empezamos a comer lo mismo que yo comía cuando era niño: tomates fritos, ¿verdad? Con unos 2 huevitos, pero el mayor número de tomates para que abundara la comida para nosotros. Porque yo me acuerdo que cuando mi papá era pastor, la casa pastoral siempre estaba pegada a la iglesia, al templo, y los hermanos llegaban los domingos en la mañana. Mi mamá tomaba unos 2 huevitos, lo multiplicaba con tomates, y era nuestro desayuno para 7 de nosotros. Y no falta el hermano que llega temprano a la escuela dominical. Y siempre que llegaban a la casa pastoral, y mi papá siempre ofrecía comida, siempre le decía, ¿no gusta? Y el hermano siempre gustaba. El hermano siempre decía, sí, claro, pastor. Y era quitarnos la comida a nosotros, o quitarle la comida a mi padre, para que el hermano viniera a desayunar a la casa. Era increíble. Y ahora yo estoy experimentando lo mismo. Yo estoy viviendo lo mismo en mi segundo pastorado. Estoy ganando 500 pesos. Bueno, para no ser larga la historia, más o menos 7 meses después, nunca habíamos ido a una taquería, nunca habíamos comido carne. Todos los días comíamos huevitos. Y 7 meses después, mi esposa se levanta y dice, tengo ganas de comer carne. Yo voy al templo a orar.
Y le pido a Dios que nos dé la oportunidad de ir a comer unos tacos. Cuando ella decía carne era, vamos a una taquería, vamos a un lugar a comer tacos. Y la verdad es que no había. Y ese día, amados, sucedió un milagro. Porque cuando yo salgo de orar, una persona viene entrando a la casa pastoral con 1 kilo de carne. Y nos lo da, nos lo regala. Y yo estoy bien contento porque digo, qué bendición. Dios me hizo un milagro, ¿verdad? Qué bendición. Y ahí empezó Dios a darme mis primeras lecciones que quiero compartir con ustedes. Porque Dios me dijo, eso no es bendición, eso es compasión, misericordia. Porque bendición es cuando tú regalas 1 kilo de carne. Pero cuando tú recibes un regalo, es misericordia, es compasión. Pues sea lo que sea, nos lo íbamos a comer de todas maneras. Así que ya teníamos carne, faltan las tortillas. Y entonces yo le dije a mi esposa, espérame tantito, voy a salir a las calles de Calera, voy a orar por 10 pesos para comprar tortillas. Y me pasé orando. Y mientras yo caminaba por las calles de Calera, en mi mente iba yo recordando aquellos tiempos de pobreza que yo pasaba con mi padre. Aquellos días que íbamos a la escuela sin dinero. Aquellos días que yo usaba zapatos de hule y esos zapatos apestaban, hacía que mis pies apestaran mucho. Aquellos zapatos que hacían que las niñas nos rechazaran. Y yo empecé a recordar todos los momentos de hambre que yo tenía. Cuando le cuento esta historia a mis hijos, ellos no entienden esto, pues ellos nacieron en otra temporada de vida. Y ellos no entienden lo que nosotros vivíamos. Los tiempos cuando teníamos que ir caminando 40 minutos para ir a la escuela porque mi papá no nos podía dar para el camión. Y yo iba orando, diciéndole a Dios, danos 10 pesos. Pero mientras más pasaba el tiempo y yo no encontraba esos 10 pesos. Yo esperaba un milagro, amados. Yo empecé a llorar y empecé a recordar todos aquellos momentos de pobreza en que yo vivía. Y yo me acuerdo que había un árbol muy grande que ya no está ahí en ese templo en Calera. Y yo, antes de llegar a mi casa, para que mi esposa no me viera, yo me tiré en ese árbol, yo ya no aguanté más y empecé a llorar y a reclamarle a Dios. Dios, no se vale que vivamos así. Yo hablo un poco fuerte, amados, porque sé que estoy ante casi pura familia nazarena. Y sé que ustedes me entienden, he sido de la iglesia Nazareno 55 años, que es mi edad. Nací aquí. Mi padre fue pastor 30 años en la iglesia Nazareno. A mí se me dio la oportunidad de ministrar acá. Soy superintendente de distrito. Soy miembro de la Junta General de la Iglesia Nazareno. Soy miembro del RAC de toda Mesoamérica. He predicado en todo el mundo en la Iglesia Nazareno. Amo esta iglesia, pero también sé de lo que carecemos. Y cuando yo estaba ahí orando, recordé que mi padre no había muerto en ese tiempo, pero estaba enfermo. Recordé que le levantaron una ofrenda a mi padre en la asamblea de distrito y me la entregaron a mí y era una bolsa así con monedas y le pagaron 30 años de servicio con 700 pesos. Y eso fue la gran ofrenda que le dieron a mi padre por 30 años de servicio. Recordé que mi padre anhelaba una sala. De hecho, mi padre murió anhelando comprar una sala porque no podía. Mi padre, amados, siempre que íbamos a las asambleas de distrito dormíamos en las bancas. Mi mamá llevaba totopo, queso y agréguele el camarón como todo buen ismeño. Y eso para comer en las asambleas. Mi padre siempre me dijo, algún día, Elías, yo voy a pagarles un hotel cuando vayamos a la asamblea. Nunca pudo hacerlo, mi padre falleció antes de que pudiera hacerlo. Hoy en día llegan muchos pastores a nuestro congreso, a todos los pastores les pagamos un hotel y les damos comida gratis en nuestro congreso por honrar a mi padre, porque él hubiera querido hacer eso con sus hijos. Y bueno, yo estaba llorando ahí y yo le dije a Dios, no se vale. No se vale que vivamos así, Señor, no se vale que seamos pobres nosotros los que te servimos, honramos tu nombre, predicamos tu palabra, le decimos a la gente que somos hijos del Rey de Reyes y nosotros somos bien pobres. Yo estaba reclamándole a Dios y entonces Dios me da algunas lecciones o me enseñó un principio que yo creo, amados, lo he estudiado toda mi vida, he practicado este principio toda mi vida y este principio
ha sido un parteaguas en mi vida y en mi ministerio. El Señor me dijo, el problema no es mío, el problema eres tú. ¿Y por qué yo soy el problema? Porque tú no crees en la bendición. Y es que en la escuela de mi padre se nos enseñó que entre más pobres, más cristianos. Entre más pobres, más santos. Yo recuerdo que los miembros de la junta cuando querían aumentar el salario de mi padre decían, no le aumentemos, no vaya a ser que se pierda, no vaya a ser que caiga en el orgullo, ya es mucho dinero y era una miseria. Yo recuerdo que eso escuchaba yo, pues a veces fui presidente de jóvenes. Y ahí estaba en la junta. Yo recuerdo los pleitos al hablar de dinero, ¿verdad? Esto ha sido un problema con nosotros desde hace mucho tiempo. Tiene años, amados, que en nuestra iglesia se ha pensado, entre más pobre sea el pastor, entre menos gane, es mejor. La segunda mentira que nosotros decimos es la iglesia, y hay muchos de la congregación o la junta de la iglesia dice, nosotros le pagamos al pastor. Y eso es la gran mentira de la iglesia. Nadie, hasta ahora que yo conozca, ninguna iglesia le paga al pastor. Le voy a decir por qué. Porque nosotros diezmamos. ¿Y el diezmo de quién es? Es de Dios. Aunque yo lo tenga, no es mío. Si me lo quedo, estoy robándole a Dios. Es de Dios. Y cuando yo entrego el diezmo, menos es mío, es de Dios. Y de eso que es de Dios, toman una cantidad y le pagan al pastor. Entonces, ¿quién le está pagando al pastor? Dios. No la junta, no la iglesia, a menos que alguien diga, oiga, hagan un lado los diezmos de mi dinero, yo de lo que me queda, yo le voy a pagar al pastor. Podría ser que aún así, podría ser que se dijera, yo le estoy pagando al pastor. Pero esto, amados, ha sido una gran mentira. Y entonces nosotros los pastores fuimos enseñados, porque eso me enseñó mi padre, eso me enseñó mi papá. Lo segundo es que en el seminario nos metieron muchas ideas, amados, muy buenas, pusieron fundamentos sobre nosotros, pero también nos mentalizaron en algo: no podemos ser bendecidos, no crean en la bendición, no prediquen de la bendición. Esa es la gran mentira de Satanás, porque Cristo dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. En la Biblia encontramos hombres que fueron prosperados. Pero cuando hablamos de esto, ¿sabe qué dicen algunos? Es la teología de la prosperidad. Eso es otra cosa. La Biblia habla de ser prosperados conforme al propósito de Dios. Dios prosperó a José, Dios prosperó a Jacob, Dios prosperó a Abraham, Dios prosperó. Los grandes hombres de Dios fueron prósperos. Pero a mí eso me aterraba. No voy a hablar de eso, porque yo ya hice un voto de pobreza, porque yo ya le dije a Dios que voy a vivir así. Y la iglesia, amados, que también había sido enseñada por pastores que le decían a la iglesia que eso era lo correcto, la iglesia aprendió a maltratar a sus pastores. Y entonces tenemos, tanto el pastor no cree, la iglesia no cree, la iglesia actúa en base a la enseñanza que le hemos dado nosotros los pastores, y entonces tenemos alrededor de México 850 congregaciones nazarenas, la gran mayoría en extrema pobreza. La gran mayoría no puede pagarle a su pastor. La gran mayoría de pastores están sufriendo más a veces que los pastores en Cuba o en Venezuela. De veras lo digo, porque he viajado por todo el país. Ha habido una situación, y yo estaba viviendo eso. Estoy hablando de hace 30 años, amados, en que estoy padeciendo eso, y Dios me dijo, lee la Biblia. Y entonces encontré que desde Génesis Dios llamó, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo puso en un paraíso, en medio del paraíso construyó un huerto, y en ese huerto puso al hombre y a la mujer, le dio abundancia de árboles frutales y le dijo, coman de todo árbol, menos de este árbol no pueden comer. Ahí se instituye lo que es el diezmo. Esto es mío, dice Dios, esto no lo pueden tocar, no pueden comer, pero pueden comer de todo árbol que da fruto. Así que ellos tenían cientos de árboles para comer, pero ellos cayeron en un problema. Ahora, cuando Dios los atrae hacia Él, dice la Biblia, y los bendijo Dios, y les dijo, y ahí va la primera lección, la bendición de Dios son palabras. ¿La bendición de Dios son qué? Son palabras.
Y los bendijo Dios con palabras. Dios no les dio dinero, porque yo pensaba que la bendición de Dios es dinero. Pues he conocido mucha gente de mucho dinero que no tiene la bendición de Dios. He conocido personas que usted no se imagina, están podridos en dinero, pero viven de una manera, no viven en paz, viven con muchos problemas, amados, porque no siempre la bendición de Dios es dinero. Nosotros creíamos que son dólares. Dios me bendijo con una camioneta. Esos son añadiduras. La bendición de Dios ¿son qué? Son palabras. Y les dijo, nada más que esas palabras tienen poder. ¿Por qué? Porque Dios con palabras creó este universo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y la tierra empezó a producir. Acuérdese bien, Dios nos bendice con palabras. ¿Cuál es la triple bendición de Dios? Fructificad, multiplíquense y gobiernen. ¿Ha pasado esto en tu vida, amado? ¿Has fructificado, has dado fruto? ¿Te has multiplicado? Como ministerio, como iglesia, como persona, si eres empresario, te has multiplicado. Porque yo me he encontrado que los grandes empresarios son personas que están allá afuera, lejos de Dios, le dan la espalda a Dios y son los que hacen negocios, son los que controlan el país, son los que están allá afuera, y pocos cristianos han prosperado realmente. ¿Sabe por qué? Porque no estamos creyendo que Dios puede y quiere prosperarnos. Dios quiere bendecirnos. Y entonces yo veo en Génesis 9 que Dios llama a Noé y a sus hijos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplíquense, gobiernen. Otra vez Dios bendiciendo a Noé y a sus hijos. Les dio palabras, no les dio dinero, no les dio bienes, les dio palabras. Y vamos a Abraham, en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice Dios, te bendeciré, te haré famoso y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando vamos a Gálatas, encontramos que la bendición que Abraham recibió de parte de Dios es la misma que Dios le dio a Adán y a Eva, es la misma que Dios le dio a Noé. Fructificad, multiplícate y gobierna. Y esas tres bendiciones son hasta el día de hoy para nosotros. Las debemos tomar. El problema es que cuando analizamos nuestra vida, no damos fruto, no nos multiplicamos y no gobernamos. Otros nos gobiernan. A veces el miedo nos ha gobernado. Amados, en esta pandemia el miedo gobernó la vida de la iglesia. Y hablo en términos generales porque lo primero que nosotros hicimos, y muchos me pueden decir, pastor, lo hicimos por responsabilidad, gloria a Dios por ello. Hay que ser responsables, hay que ser prudentes, pero no hay que ser temerosos. No debemos dejar que el miedo nos paralice. Oiga, que a usted no le pasó nada. Mi hermano murió de COVID. Y sigo insistiendo, mi hermano no lo mató el COVID, Dios se llevó a mi hermano. Él había terminado su carrera, él tenía que partir, era más joven que yo, pero Dios lo anhelaba. Amados, no hay nada que esté fuera del control de Dios. Si Dios decide que hoy yo me vaya, yo estuve a punto de un infarto por pura coincidencia de Dios o diosidencia, ¿verdad? Yo tuve un problema estomacal, yo voy con un médico y me dice, tu problema es del corazón. Inmediatamente, esperé 2 semanas para hacerme estudios del corazón y ahí sacaron que yo tenía un problema. 1 semana más y yo me hubiera infartado, 1 semana más y yo estaría muerto. Pero qué casualidad que Dios propició un evento para que yo pudiera sanar. 3 semanas después de mi cirugía yo estaba en la iglesia, ahí enfrente a cientos de personas y mi equipo me decía, métase a su oficina para que no se vaya a contagiar. Yo estaba con dolores muy fuertes, dolores de pecho, y sin embargo me quedé ahí, abracé a la gente, estuve con las personas. ¿Por qué? No le tengo miedo a este virus. El único miedo o temor que debemos tener es a Dios. No dejes que el miedo te gobierne. ¿Sabe una cosa, amados? Yo vi algo y usted lo ha visto también. La gente de allá afuera tiene más fe que nosotros. Ellos llenan el Zócalo sin cubreboca. Ellos lo llenan. Ellos llenan las cantinas. Ellos llenan las fiestas. Ellos llenan los estadios y no vea
el estadio anoche, cómo estaban, llenos de personas sin cubreboca. Porque ellos tienen más fe que nosotros, porque no tienen miedo. No tienen miedo. Y nosotros fuimos paralizados y las iglesias tuvimos que cerrar. Bueno, yo no cerré. No cerré. Claro, la gente no llegaba. Pero yo llegaba a la iglesia y yo predicaba, a veces nada más a mi familia. Y la gente empezó a llegar. Y ahora usted va a llegar allá, y si va a una de nuestras reuniones, tenemos 3 reuniones. Yo tengo un auditorio para 2.500 personas, están llenas. Y tenemos el auditorio lleno, completamente lleno. Usted se va a asustar si va a ir. Usted va a decir, debe haber contagio aquí. Mire, se han muerto 3 personas, entre ellos mi hermano. Los 3 nunca iban a la iglesia. Se enfermaron allá afuera. Se contagiaron allá afuera. En 2 años que llevo reunido, no he tenido ni una sola persona contagiada. La razón es, Dios cuida de nosotros. Y si yo me contagio, y si tú te contagias de cualquier enfermedad, amado, porque uno piensa que el cubrebocas nos va a ayudar. Déjeme decirle que sí, pero usted debe cambiar su cubreboca cada 6 horas, porque si no lo hace, el cubreboca ya no funciona. Y hay algunos hermanos que tienen 3 meses con el cubreboca. ¿Sabe cómo ve el virus? Es subatómico. Y cuando ya está deshilándose el cubreboca, ¿sabe cómo ve el virus? Ve hoyos ahí. Entra y sale. Y usted piensa, el cubreboca me cuidó. No, Dios te cuidó. Ay, ¿por qué usamos cubreboca? Porque somos responsables. Porque estamos ante una sociedad. Porque somos prudentes. Pero no confío en el cubreboca. De hecho, yo lo uso solamente para casos donde estamos con la gente y todo. Somos responsables, somos cuidadosos, pero no nos debemos dejar gobernar por el temor. Y ahí están las 3 bendiciones. Y yo estoy leyendo la Biblia, amados, y veo que la segunda enseñanza de la bendición, yo cada vez que firmo un libro le pongo Dios te bendiga, no es un cliché, no es un solo comentario, creo en la bendición de Dios. Cuando usted le dice a alguien Dios te bendiga, amado, crean el poder de esas palabras. Porque la segunda enseñanza de la bendición de Dios es esta: toda bendición, y quiero que me perdonen por esta palabra, pero ahorita lo voy a explicar. Toda bendición tiene que ser declarada, tiene que ser hablada por una autoridad. Toda bendición tiene que ser hablada por una autoridad. ¿Cómo está eso? Cuando no había autoridad más que Dios, Dios bendijo a Adán y a Eva. Cuando no había autoridad más que Dios, Dios bendijo a Noé y a su familia. Cuando no había autoridad más que Dios, Dios bendijo a Abraham. Pero a partir de Abraham, Abraham bendijo a Isaac. Y acuérdense que Isaac, en medio de la hambruna, Isaac sembró, dice la Biblia. Ahí está la enseñanza. Isaac no se comió la semilla, Isaac sembró la semilla y él recibió una cosecha al 100 por 1 y fue un hombre muy rico y poderoso a tal grado que los filisteos le tenían envidia. Eso dice la Biblia. Isaac sembró en tiempo de pandemia. Pero Isaac, ¿qué tenía? Isaac tenía la bendición de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos esto un poco mejor? Con Jacob. Jacob dice, Jacob y Esaú debería recibir la bendición, pero Esaú menosprecia la oración, él menosprecia la bendición. Son palabras, son comentarios que mi padre va a hacer. Yo no quiero esa oración. ¿Cuánto te vendo mi oración? Te vendo mi bendición. Dame un plato de mole. Es todo lo que Esaú pagó por la oración. ¿Por qué? Menospreció la oración, menospreció las palabras. Y este es el error en que muchos de nosotros caemos. Hasta ahora no he hablado de dinero, amados. Hasta ahora no he hablado de casas. Eso no es bendición. Escuche bien, la bendición de Dios ¿son qué? Son palabras. La bendición de Dios tiene que ser hablada por una autoridad. Dice la Biblia en Números, Dios le dice a Moisés. Moisés es el presidente del pueblo de Israel, es el líder del pueblo de Israel. Y Dios le dice, dile a Aarón y a sus hijos que digan estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. La bendición sacerdotal: Jehová te dé paz. Y dice abajito ahí en Números, y cuando Aarón y sus hijos digan estas palabras, yo los bendeciré, dice Dios.
O sea, ¿por qué Aarón? ¿Por qué no Moisés? Porque Moisés no es el pastor, es Aarón el sacerdote. Y Dios dice, escuche bien, en mi casa, en tu casa, los que somos padres, la autoridad que Dios le da a la institución de la familia es hacia los padres. Por eso le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso es bendición y seas de larga vida en esta tierra. Cuando los hijos obedecen y cuando yo como padre bendigo a mis hijos, yo tengo 3 hijos y yo bendigo a mis hijos cada día, amados. Yo hablo con mis hijos, yo te bendigo, hijo. Yo empiezo a hablar cosas. Yo creo que tú vas a ser un campeón. Yo creo que tú vas a ser exitoso. Yo creo que tú vas a ser prosperado. Y yo estoy hablando bendición sobre mis hijos. Porque si tú no bendices, lo contrario es la maldición. Eres un tonto. No sirves para nada, nunca vas a servir para nada, eres igual que tu padre. ¿Se acuerdan de esas palabras que nos maldecían? Ahora tú debes aprender, yo tengo que bendecir a mis hijos. Desde que estén en el vientre, bendice a tu hijo, habla a tu hijo, él está escuchando esa bendición, ponle cantos de bendición, no le pongas canciones de, hay luto en mi alma, me cansé de la nube en que andaba, o me caí de la nube en que andaba. Y le empiezas a hablar a tus hijos bendición. Y empiezas a hablar bendición. Como padre, tú eres autoridad sobre tus hijos y tú puedes bendecirlos. Y cuando tú bendigas a tus hijos, dice Dios, yo derramaré bendición sobre tus hijos, porque Dios va a respaldar a la autoridad que Él ha puesto. En la iglesia, Dios constituyó a unos pastores. Escúchame bien, iglesia, no fue la junta la que te llamó, pastor que estás aquí, no fue la junta la que te llamó al pastorado. No es la iglesia fulana de tal me llamó, no, Dios te llamó y Dios te da autoridad. ¿Cuál es nuestra autoridad? En que yo tengo la autoridad para bendecir a mi iglesia. Es la autoridad que tenemos. Tenemos autoridad para predicar la palabra. Tenemos autoridad para orar por los enfermos y que reciban sanidad. Tenemos autoridad para echar fuera demonios. Pero la mayor autoridad que nosotros los pastores tenemos, delegada de parte de Dios, cuando Dios me ungió, Dios me dio el poder, me dio la habilidad para que yo pueda bendecir a mi iglesia. El problema, amados, radica cuando la iglesia menosprecia la autoridad del pastor. Porque entonces, ¿cómo voy a bendecir si yo estoy en rebeldía? Es igual que un hijo rebelde, menosprecia la autoridad de sus padres. El hijo está ya no está bajo cobertura de sus padres, ya no está bajo la bendición de sus padres. El hijo se ha rebelado. Cuando el hijo pródigo salió de la cobertura de su papá, él se fue a gastar todo su dinero. Él estuvo fuera de la cobertura de su padre y está allá, y dice la Biblia que cayó en desgracia a tal grado que no tenía que comer. Y él se da cuenta, en la casa de mi padre hay pan, hay abundancia, iré a él como un siervo. Escuche bien, iglesia, Dios te ha puesto padres físicos. Y escucha bien, uno no escoge a la familia donde uno va a nacer. Yo no escogí a la familia Betanzos, yo nací ahí, Dios me plantó ahí. Pero también cuando tú naces espiritualmente, tú no escoges a qué iglesia, en qué iglesia Dios te va a plantar. Dios te planta en una congregación. Y cuando Dios te planta ahí, Dios te pone un padre espiritual. Los pastores somos padres espirituales. Son nuestros hijos. Y como hijos, a mí me duele cuando alguien está enfermo. A mí me duele cuando a alguien le va mal. Yo tengo más de 5,000 hijos y aparte tenemos congregaciones en todo el distrito. Entonces mis hijos son como 12,500. Mi familia es grande. Pero cuando un pastor está pasando por una situación difícil, son mis hijos. Yo veo a Josué como un hijo espiritual, aunque esté más grande que yo. Pero está bajo mi cobertura. Y cada vez que podemos, bendigo a Josué, bendigo a Juan de Dios, bendigo a mis pastores. Yo soy su pastor. Pero ahora escúcheme bien, ¿qué hice yo? Yo tengo una congregación pequeña de 30 gentes. Las láminas están goteando, el piso es de lodo, todavía sigo en extrema pobreza, pero ahora estoy aprendiendo que la bendición de Dios son ¿qué? Palabras. La bendición de Dios lo tiene que dar ¿quién? Una autoridad. Entonces yo necesito una autoridad. En la iglesia Nazareno tenemos superintendentes de distrito, pero es una autoridad administrativa. No, tú debes tener una autoridad pastoral.
todos los pastores debemos tener un pastor. Y entonces yo me busqué a un pastor. Fuimos hasta León, Guanajuato, y lo conoce Samuel. Y había 70 pastores que estaban ahí esperando orar, que él orara por nosotros. Yo soy nazareno, yo no sé nada de esto. Yo es la primera vez que voy a pedir que un pastor sea mi pastor y me siento raro. Todavía soy rebelde porque el nazareno tiene rebeldía dentro de uno, ¿verdad? Parece que así nos hace Dios. Y ahí, ¿sabe qué hacemos nosotros? Nombramos a un superintendente y a los 2 días ya le estamos echando grilla para quitarlo. Porque nos rebelamos contra la autoridad. Nombramos a un pastor, lo invitamos, oramos y decimos: Dios, necesitamos un pastor, ya lo traemos y empezamos, ¿verdad? Que me espere a la hora de la votación, voy a votar en contra de él. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Si no estás siendo un buen hijo, te estás rebelando. Y la Biblia dice, cuando Pablo dice a las mujeres que deben ponerse un manto por causa de los ángeles, interprete eso bien, léalo bien y se va a encontrar que los ángeles obedecen órdenes de Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Pero si una persona no está bajo cobertura, el ángel no hace nada, no te puede defender. ¿Cuál era la cobertura del pueblo de Israel? Pusieron sangre del cordero en las ventanas. Y el ángel, ¿qué hacía? Tenía la instrucción: cuando veas esa ventana con esa sangre ahí, no vas a tocar al primogénito. Ellos están bajo cobertura. ¿No crees que Dios puede hacer eso hoy con el COVID? Y decirle: ¿sabes qué? A esta casa tú no vas a entrar, a esta familia tú no vas a entrar, yo voy a proteger a mis hijos. Y el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Pero yo estoy bajo cobertura. Yo tengo un pastor por 27, casi 30 años ya. El pastor Felipe del Castillo ha sido mi pastor por 30 años. Y los pastores y los padres no se cambian. Puedes cambiar a un superintendente de distrito, no a un pastor. Cuando tú decides, este va a ser nuestro pastor, y estás bajo autoridad, o acaso yo dije algún día: ya no quiero a mi papá, voy a pedir otro papá. Es un papá para toda la vida. Yo les dejo la lección que yo aprendí. Cuando Felipe oró por mí, habían pasado 2 horas y media. Por todos oró 10 minutos, por mí oró 1 minuto. Yo me enojé. Yo le dije a mi esposa: vinimos a perder el tiempo, pero seguíamos viviendo en pobreza. Estábamos con un templo pobre. La persona que se convertía, yo le decía: vete a otro lugar porque aquí no te vas a ir. Estamos en demasiada pobreza. Pero yo llego a Oaxaca después de esa oración donde no pasó nada, porque la bendición de Dios son ¿qué? Son palabras. Y él había dado una bendición, había dado palabra, pero yo no entendía eso. Yo voy a mi casa, amados, llego a Oaxaca, 30 personas, y el primer año de nuestra iglesia, después de ese evento, ¿sabe qué? Mi iglesia creció a 150. Al segundo año nos fuimos a 300. Al tercer año nos fuimos a 900, casi 1000. Mi iglesia tuvo un crecimiento en un mes. En un solo mes ganamos 1200 personas en un solo mes. Yo bautizo, amados, acabamos de bautizar hace un sábado, no sé exactamente, acabamos de bautizar a 50 personas, pero normalmente cada 2 meses bautizamos a 80 personas. ¿De dónde sale tanta gente? Es que yo soy muy buen pastor. No, el pastor Samuel es mejor que yo. Hay pastores que son mejores que yo. Yo soy muy tímido. Yo evito hablar con la gente. Comento esto de broma, pero es verdad. Yo jamás visito a la gente de mi iglesia. Ellos lo saben, estuvieron conmigo. La gente me pide hablar conmigo. Oiga, pastor, lo invitamos a desayunar. Y yo le digo: es que normalmente no me gusta desayunar. Desayuno con mi familia. ¿Y cómo es posible que un pastor que no visite tenga miles de personas? Es que debe ser muy carismático. No. Me ven la cara y dicen: es muy soberbio o es muy enojón, y a mí me ponen de todo. Lo que pasa es que estoy feo, pero con gracia. No soy carismático. Si tú te quieres casar en mi congregación, yo te caso, sí. Normalmente no caso ya yo. Pero si quieres que yo te case, le digo: sí, voy a ir a la fiesta, voy a ir a la boda, te voy a casar en 7 minutos, 10 minutos cuando máximo. Y ya me voy. No predico en las bodas. Y no predico porque nadie te escucha, todo el mundo se quiere ir a comer mole.
Antes de la boda, yo hablo con los novios. Ahí no predico, 7 minutos. Oiga, pastor, quédese a la fiesta. Nunca me quedo a una fiesta. Soy un pastor raro. Pero aún así, ¿sabe qué pasó? Empezó a crecer. Y luego llegamos a 1,000, a 2,000, a 3,000, a 4,000. Empezamos congregaciones. 50 congregaciones salieron del CAP. Se formó el distrito norponiente de todas las congregaciones que salieron del CAP. Y luego empezamos a abrir campus en todos lados. En esta pandemia yo tenía apenas 10, 13 campus en todo el país. En esta pandemia tenemos 23 campus ahora. Cientos de personas. Cada vez que predicamos en el devocional en vivo, hay más de 1,000 personas que se conectan y luego se multiplican durante el día. Miles de personas escuchando la palabra de Dios. Ahora, amados, es que tenemos técnicas, es que tiene un buen equipo de multimedia. No, si usted supiera, yo no sabía manejar un teléfono, ni sé todavía. Yo predicaba que Facebook era del diablo. Y mi hija me agarró un día y me dijo: a ver, papá, vamos a hacer un video en vivo, una transmisión en vivo. Y ella me enseñó 3 días. Y al 4.º día me deja solo. Y yo estoy ahí con mi teléfono y ahora ¿cómo le hago? Amados, yo apreté una aplicación de esas que te ponen orejas y te ponen nariz así. Y yo así di mi devocional. Y la gente me mandaba mensajes: pastor, se está, apretó algo mal ahí, mire cómo está. Y yo me ponía nervioso porque la gente me dijo, yo agarré el teléfono temblando y se me cayó. Se acabó la transmisión. Y aún así, esto empezó a crecer. Amados, yo viajo por todo el país y en todos lados donde vamos, alguien me dice: yo estoy conectada ahí, yo estoy ahí. Y saludo a gente, he conocido a gente, parte de nuestra familia. ¿Cómo creció el CAP? El CAP creció cuando yo me puse bajo la autoridad de un pastor. Pero ¿sabe qué he hecho durante 30 años? Yo he diezmado a mi pastor. Doy en la iglesia. Yo tengo negocios, pero de mis diezmos personales, yo agarro y lo diezmo a mi pastor. ¿Y sabe por qué? Por una sencilla razón: quiero que él hable palabras de bendición a mi vida. Abraham era riquísimo, pero Abraham va con Melquisedec, tenía un montón, un botín. Dios no había hecho declaración del diezmo todavía. ¿Cómo Abraham sabe? Dice la Biblia que Abraham llevó a Melquisedec los diezmos de todo el botín, y la única razón era para que Melquisedec diera palabras de bendición a Abraham. Dice la Biblia que Melquisedec bendijo a Abraham con estas palabras. Entonces Abraham ya tiene mucho, pero dice: yo quiero ir por mi bendición, porque la bendición de Dios puede ser paz, la bendición de Dios puede ser protección, la bendición de Dios puede ser economía, la bendición de Dios, amados, puede ser oxígeno que vas a respirar. La bendición de Dios es la vida que Dios me ha dado, me ha extendido la vida, me ha añadido la vida. La bendición de Dios es que tú estés esta noche aquí. La bendición de Dios tiene que ser declarada por una autoridad. Pero la pregunta es: ¿estás bajo autoridad? ¿Estás bajo autoridad? Si usted va a nuestra iglesia, usted va a aprender una cosa: nadie, yo tengo muchos pastores ahí que trabajan conmigo, nunca alguien se puede atrever a tutear a uno de nuestros pastores. En nuestra iglesia, a los pastores se le honra. Pastor Samuel fue pastor allá conmigo. Hasta el día de hoy hay gente que estoy seguro, yo veo lo que le escriben con respeto, porque en nuestra iglesia se ha aprendido a honrar a los pastores. En nuestra iglesia se ha aprendido, ellos dicen: pastor, queremos que usted sea bendecido. Porque si tú estás bendecido, si el padre está bendecido, si el pastor, las iglesias cambiaran y los pastores estuvieran bendecidos. Dice la Biblia que la bendición baja por el borde de las vestiduras ¿de quién? De Aarón, del pastor, del sacerdote. Ahí baja la bendición, y entonces la bendición le alcanza a todos los hijos que están bajo este manto. ¿Por qué creen que nuestras iglesias crecen? ¿Están bajo qué?
bajo cobertura. La unción que Dios me da, le da a Josué, y Josué tiene una iglesia que en 4 o 5 años ha crecido de la nada cuando la inició a más de 600 personas hoy en día, en 5 años. Y una congregación allá en Cimatlán que estaba ahí por años, 50 años, que nunca se había levantado. Pero va Juan de Dios allá, bajo la unción, la misma unción de multiplicación, ahora tiene 500 personas. Y Matías Romero, que iniciamos sin nada, Samuel estuvo ahí también, vio cómo la iglesia ha crecido. En este momento tenemos un evento ahí con cientos de personas. Y Almoloya, donde la iglesia Nazareno tenía cerrado el templo y decían, no se puede levantar una iglesia ahí, en este momento tenemos más de 200 personas ahí. ¿Por qué la iglesia puede crecer? Porque tiene y está bajo la unción de Dios. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, iglesia. Tenemos que entender que los pastores son ungidos de Dios, que los pastores no son muñecos que nosotros podemos tirar en cualquier momento. Ya no me cae bien, ya no me gusta y ahora lo voy a aventar. Porque cuando tú menosprecias y maldices a un pastor, estás acarreando maldición para tu vida. La verdad. Cuando la iglesia cambia, porque el CAP es una iglesia nazareno que cambió, que honra, que bendice. ¿Sabes? Ahora yo voy a tener una reunión con mis pastores y yo le hablo a empresarios de mi iglesia y les digo, oye, voy a tener una reunión con pastores, ¿qué vas a regalar? Y nada más nosotros mandamos una camioneta porque nos regalan cosas grandes. ¿Por qué? Es para los siervos de Dios. Y hacemos una cena para todos los pastores. Y les vamos a regalar viajes a Huatulco. Y les vamos a regalar refrigeradores. Y les vamos a regalar iPads. Y les vamos a regalar un montón de cosas que empresarios de mi iglesia saben que son regalos especiales para siervos de Dios. Cuando la iglesia empieza a cambiar su mentalidad, vamos a honrar a nuestros padres espirituales, entonces viene la bendición. Yo honro a mi pastor, ha sido mi pastor 30 años, envío mis diezmos ahí, él me bendice. ¿Y sabe qué ha pasado hasta ahora? Mi economía cambió. Dios bendijo un negocio que yo hice, un negocio que no tenía posibilidades de crecer. El Señor lo bendijo. Ese negocio me llevó a construir mi primer casa. Ese negocio me trajo tanta bendición. Ahora, ayer, antier, Dios nos permitió honrar a nuestra hija. Mi hija Jocabet es una persona que Dios la ha bendecido, pero mi hija es una dadora. Mi hija le dice, ella dirige al grupo de alabanza y siempre así habla mi hija. Vamos a preguntarle al pastor Elías. Yo soy su padre. Ella puede decir, le pregunto a mi papá, pero ella cuando está con la gente dice, él es mi pastor, además de mi padre, es mi pastor y estoy bajo su autoridad. Y ella honra también, me honra con recursos, dona cosas a la iglesia. Nunca mi hija ha pedido trabajo, nunca. A punto de terminar un trabajo, lo llaman a otro más. Ha estado en lugares prominentes del estado, del gobierno del estado de Oaxaca. Y Dios la está impulsando. Y yo le digo a ella, yo bendigo a mi hija, oro por bendición para ella, oro por bendición para mi hija Abigail, que son pastores en una congregación. Oro por Elías, que está estudiando en la universidad, y los bendigo, son mis hijos. Pero cada día, amados, yo bendigo a mi congregación. Yo los bendigo a ellos. Yo tengo una lista de empresarios de mi iglesia que cada día oro por ellos por nombre. Bendícelos, Señor. Tú los has puesto como reyes ahí. Y quiero terminar con esto. La bendición de Dios es el resultado de la obediencia. Dice la Biblia, si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales. Y escuche esto, y tendrás todo lo que quieras comer, si obedeces y sirves. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Éxodo capítulo 23, verso 25, dice: sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré, dice Dios, con alimento y agua,
y te protegeré de enfermedades. ¿Cuánto quieren esa protección de Dios? Yo la quiero para mi vida. Sirve solamente. Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo necesito la bendición de Dios, porque si yo me llegara a contagiar de COVID después de una cirugía como la que me hicieron, corro riesgos. Sin embargo, he saludado a miles de personas, he abrazado a cientos de personas, y cuando lo hago le digo: Dios, no estoy siendo irresponsable, yo estoy teniendo fe de que tú me guardarás de todo mal. Sí me contagié de COVID. En una ocasión llegó una señora a mi oficina y me dice: pastor, ore por mí porque estoy muy ansiosa. Yo me quité el cubreboca y me acerqué a ella. Ella no tenía cubreboca también, y oré y le puse las manos y oramos. Y cuando le pregunté al final: ¿por qué estás ansiosa?, me dice: es que me acaban de decir que tengo COVID. Los resultados indican que tengo COVID. Yo me vacié 1 litro de alcohol esa hora. Sí, entra la duda. Y yo fui contagiado de COVID. Pero yo oré a Dios y yo le dije: Señor, mi hermano acaba de morir. Yo no creo que tú quieras llevarme todavía. Yo no creo que tú quieras causarle un dolor a mi mamá. Ya son 3 hijos que ella tiene que ella tuvo que llorar. Y Dios me hizo pasar 15 días de reposo. No tuve ningún padecimiento, no tuve ninguna afectación. Y mire, soy diabético. Estaba gordito. Yo bajé casi 30 kilos por la cirugía. Estaba gordito, diabético, con todas las posibilidades de dañarme, mi corazón mal. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Yo quiero invitarte a que hoy, los pocos que estamos aquí, podamos entender que Dios quiere bendecirte. Probablemente estés pasando por un desierto, probablemente no haya trabajo, probablemente el ministerio no esté como nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos ver un crecimiento explosivo y a veces no hay. A veces las finanzas no alcanzan, pero hay una promesa de Dios: yo te bendeciré. Primero tengo que creer que Dios quiere bendecirme. Tengo que creer que la bendición de Dios son palabras. Así que cuando alguien diga Dios te bendiga, yo voy a decir: recibo esa bendición. Cuando el pastor ore por ustedes y bendiga y les bendiga, reciban la bendición. Levanten sus manos y digan: yo recibo esa bendición. Cuando vengan ustedes, entreguen sus diezmos y oren por ustedes, reciban la bendición de Dios. Sométanse a la autoridad. Escuchen, no es dictadura. Nosotros los pastores amamos a la gente, amamos. Y cuando usted se somete a la autoridad, Dios dice: este es un hijo que yo voy a bendecir. Está en obediencia. Y entonces, amados, los cielos se abren. Yo quisiera contar más historias, pero estamos transmitiendo, me limita un poco. Pero en esta temporada, cuando a mí me dicen que yo me tengo que operar, el costo de la cirugía eran 3 millones de pesos. De un día a otro yo tengo que conseguir ese dinero. ¿Cómo le hago? Y sabe, nosotros salí de la cirugía en 5 días. No estuve tanto tiempo en terapia intensiva, solamente un día. Y luego salgo, y cuando yo salí, nosotros pagamos toda la cirugía sin 0 pesos en deuda. No debemos nada. ¿Cómo estuvo todo? Es que en esa misma noche, cuando yo estaba en un hotel orando a Dios, Dios empezó a proveer de una manera milagrosa todo lo que nosotros necesitamos, pues esa es su promesa: mi Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios ha bendecido mi empresa. Dios ha bendecido nuestro ministerio. Dios ha bendecido a empresarios de la congregación que han creído esta palabra. Dios ha bendecido a pastores que han creído esta palabra y la ponen en práctica. Y tú estás aquí tal vez y es la primera vez que escuchas esto. Tal vez sonó algo raro a tu oído porque no hemos hablado de esto. Porque la verdad es que tenemos miedo de hablar de esto. Pero ya les dije, yo ya no vivo para agradarle al hombre, sino para agradarle a Dios.
y mi función es predicar la palabra, y esto es lo que Dios me dijo que yo te dijera. Déjame orar por ti. Yo quiero bendecirte. Yo quiero que tengamos un momentito de bendición, y si tú crees esto, dile: Dios, yo quiero recibir esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú me das, yo bendigo primeramente a todos los pastores que están aquí. Señor, unge sus labios, unge a cada pastor que está esta noche aquí, Padre. Dale bendición y poder para predicar tu palabra. Dale poder para que oren por los enfermos y reciban sanidad. Dales poder para que aún los demonios y el infierno no puedan detener el avance de la iglesia. Trae una unción de multiplicación, Padre, de tal manera que tus siervos aquí empiecen a ver de manera poderosa y milagrosa el avance de la iglesia, multiplicación, personas nuevas llegando. Padre, sin hacer nada, Señor, tú añades a la iglesia los que han de ser salvos, porque tu presencia llama, tu presencia atrae, Padre, y lo único que queremos es tu presencia en nuestras vidas. Bendigo a los pastores. Aquí hay lágrimas, aquí hay momentos difíciles, aquí hay pastores que han sufrido, que han llorado, que han sido despreciados, pero hoy, Señor, yo te pido que tú les recuerdes que son tus hijos, que son llamados, que son ungidos, y aunque se encuentren débiles, ellos han sido ungidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te bendigo, pastor. Levanta tu cabeza, toma autoridad, bendice a tu pueblo. Dios desatará bendiciones de lo alto. Y ahora, Padre, yo bendigo a cada uno de los congregantes que están aquí. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos sobre tu casa. Bendigo a tus hijos, bendigo todo lo que tú haces, bendigo tu trabajo, bendigo tu negocio, bendigo tu entrada y tu salida, bendigo tu oficio, bendigo tu profesión. Que la gloria de Dios y la lluvia de Dios venga sobre tu vida, la lluvia temprana y la tardía. Que tu alacena siempre esté llena, que siempre tengas trabajo, que siempre tengas clientela. Que la gloria de Dios descienda sobre ese negocio que acabas de empezar. Oh Señor, añade clientela de manera sobrenatural. Que tus hijos empiecen a vivir de una manera sobrenatural. Están creyendo a tu palabra, porque tú nos has llamado y nos quieres bendecir para que nosotros podamos bendecir a otros, para sembrar en tu reino, no para acumular, no para hacernos ricos, sino para disfrutar lo que tú nos das y sembrar en tu reino. Padre, yo bendigo con protección. Te pido un muro de protección, un cerco de protección sobre tus hijos. Guárdanos de todo mal, líbranos de accidentes, líbranos de tragedias, líbranos de enfermedades mortales, líbranos de contagios. Que tu gloria, Dios, descienda sobre todos los que estamos aquí. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, familia. Más fuerte ese aplauso, amados. Estoy recibiendo notificaciones de pastores de Chiapas, de otros lugares. Hay un pastor amigo, Elías, el pastor Nehemías Niño, que dice: después de haber escuchado esta palabra, no volveré a ser el mismo. No volverá a ser igual. Está dando testimonio. Y si personas, amados, están conectados y están recibiendo tanta bendición en esta noche, creo que la bendición que estamos recibiendo es 4 veces más. Estamos siendo bendecidos en esta noche. Yo quiero invitarte a sembrar una ofrenda generosa. Vamos a dar para el reino, vamos a sembrar una semilla, y que Dios bendiga y multiplique esa semilla al 100 por 1, como hemos aprendido en esta noche. ¿Estamos listos, familia? Oremos. Padre, gracias. Hemos recibido tu bendición, hemos aprendido que tu bendición son palabras, y yo creo en esa bendición. Hace más de 4 años el pastor Elías declaró palabras sobre mi familia. Antes de venir aquí, tú has cumplido tu palabra. Gracias, Señor, permítenos entenderlo, y que ahora, Padre, podamos hacer con gozo
este acto de entrega. Bendice a cada dador alegre en esta hora. Bendice tu pueblo. Gracias por este tiempo precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues despedimos nuestra transmisión. Bendiciones a todos.